Audio Jungle. Muy buenas noches a su programa Puertas Abiertas. Mi nombre es Ludwig Pulgar. Buenas noches, mi nombre es José de la Cruz. ¿Qué tal? Somos el Foro Democrático Juvenil. Estamos en vivo todos los jueves a las 8 de la noche. El día de hoy, José, tenemos a dos invitados. Uno de ellos es Alejandra Dinegro. Ella es de la organización juvenil, valga la redundancia, Juventud por la Soberanía Energética. Y el profesor maestro Raúl Villanueva, que es docente y profesor de música en el Universidad José María Edas. Trataremos ese tema de lo que es música en la antigüedad en el Perú. Sí, es una escuela superior, no muy conocida en el medio. La verdad, me puse a investigar y me sorprendió, no sabía la importancia que tenía esta escuela. Claro, una cosa es la parte que dice el conservatorio, ¿no?, sobre la música clásica, todo, y tenemos a la par un tipo de profesores que que enseñan lo que es música tradicional, música peruana. Claro. Bueno, estamos acá para aprender todos juntos. Bien, José, vamos a arrancar así brevemente nomás para mencionar lo que está sucediendo en Tía María, ¿no? Es algo que no se puede dejar obviar. Prácticamente ya quieren decretar el estado de emergencia. Lo han decretado a medias, pero que han mandado a militares sin una resolución del presidente que tiene que autorizar eso. De verdad es algo nuevo para mí que manden militares con un afán de que, no sé, de principio de autoridad, pero no hay autoridad, las policías no cumplen con su obligación. Claro, básicamente yo pienso que pasa por una decisión política, ¿no? De decir de repente al presidente, oye, Sounder, por favor, hay que suspender por ahora, ¿no?, el inicio de las exploraciones, de las actividades, o de repente decir, oye, ¿sabes qué? Se va a hacer el proyecto y de todas maneras se hace, ¿no? Yo creo que falta decisión política. Y también nos olvidamos de repente del presidente viajero, ¿no?, que para viajando, que se mete sus corridas. Su esposa se fue al extranjero, a China, no sé, a hacer otras cosas. Hay una conferencia creo, seguramente sigue preparándose, ¿no? Pero la primera dama al extranjero, cuando hay conflictos acá en el Perú, claro, digamos, no hay mucho que ver. Cuando las aguas están bastante caudalosas, escapan, ¿no? Creo que el presidente en su campaña había demostrado que era una persona con bastante carácter. Pero llegó al gobierno, ¿y qué pasó? Cambiaron todo. Vino con un principio de tipo Venezuela, de ahí se centralizó, de ahí ya estaba más tirado al gobierno que le precedía, que es al presidente Alan García, y así sucesivamente. Creo que una cosa es decir fuera del gobierno y otra cosa es dentro del gobierno hacer las cosas, porque no te da cabida a eso. Claro. Bueno, han sucedido también bastantes cosas con el tema referente al bypass, ¿no?, de nuestro virrey Castañeda. Supuestamente había presentado un resumen que era un plagio de los alumnos de ingeniería de la Universidad de Piura. Parece que ha estado bastante preponderante en querer hacer este bypass, ¿no? Esperamos que todo eso se solucione. Como el lugar quiere hacerlo, pero bueno, hasta que llegue el momento. Bueno, este bypass, como siempre sucede en tiempos anteriores, demorará lo que dice 6 meses, pero 6 meses es año y medio, ¿no? Como fue, digamos, el caso de Metropolitana. Así es, dijeron 3 años, creo, 2 años más, pero a otro estudio más, 2 años más, y se demora continuamente, se demora una eternidad. Claro. Bienvenida a las obras, ¿no? Que se hagan bien, que tomen el tiempo que deban tomarse, pero que estén bien hechas. No digamos algo a la preponderancia, que yo hago esto y al toque quiero dejar huellas, digamos, ¿no? Claro. Otra noticia, para ya escaparnos, claro, de la parte de Tía María y la parte política, lo que está en boca de todos es estos dueños de sus tierras, de sus propiedades, que abusan de eso
abusan de las municipalidades y se apropian de las aceras y lo ponen y lo gobiernan, ¿no? Han cercado sus aceras para que los mismos que viven a su alrededor no pasen. O sea, yo pago tributo por mi casa, mis arbitrios por mi casa, pero no por la acera, que es de la población, ¿no? Claro, lo que es la parte, digamos, de la vereda, ¿no? Es un bien del Estado, de la municipalidad en este caso, ¿no? Y lo que estás comentando es que un vecino... San Martín de Porres, en varios distritos han hecho eso, que han cercado parte de lo que es la acera y lo han puesto enrejados, cosas que... Claro, también hay que poner también, digamos, al principio de autoridad también de parte de las autoridades. Bien, José, tenemos acá con nosotros a Alejandra Dinegro. Ya vamos a regresar dentro de un corte comercial. Vamos a presentar un video a continuación. Audio Jungle. Venezuela, pero por toda América Latina. Creo que hay valores superiores que la política tiene que recuperar. Y el presidente es tu servidor también. Que defendamos la democracia, que nos formemos en democracia. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Seguimos, ya estamos acá con Alejandra Inegro. Ella es bachiller en Sociología, es delegada nacional de la organización Juventud por la Soberanía Energética. En esta oportunidad, Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a los dos por la invitación, ¿no? Bueno, esperamos aquí resolver algunas dudas con referencia al tema de la soberanía energética. Sí, bueno, creo que para conectarnos primero con el tema, para que ustedes y nosotros sepamos, ¿no? Primero, Alejandra, ¿qué es soberanía energética? Suele a veces entenderse o no se entiende muy bien el concepto porque es un poco abstracto, digamos, o muy lejano del uso cotidiano de nuestras palabras. Pero en sí, soberanía energética básicamente incluye tres conceptos que son esenciales para poder entender el proceso, ¿no? Uno es administrar adecuadamente los recursos, nuestros recursos energéticos, que no solamente incluye petróleo, sino también incluye el gas, por ejemplo. Entonces, una buena administración incluye también tener un plan energético en el cual justamente entender que estos recursos no son renovables. O sea, son recursos no renovables y por ende va a llegar un momento en el cual se van a acabar. Entonces, por lo tanto, hay que saber cómo nos proyectamos a través de un plan estratégico para la adecuada administración de estos recursos que permitan, en cierta manera, lograr un desarrollo estratégico como país y a la vez industrial, y que pueda cubrir también las necesidades en el sur del país, en el norte y en Lima misma, ¿no? ¿Eso qué incluye? Incluye justamente industrias derivadas justamente de estos recursos. Más de 1000 productos derivan justamente de petróleo, la suela de nuestro zapato, hasta inclusive la aspirina que tomamos cuando nos duele la cabeza. Esto generaría trabajo. Está comprobado que solamente en 2 años se pueden crear más de 13.000 puestos de trabajo, entre técnicos, entre especialistas, y eso además bajaría los precios de los combustibles. En la selva pagan 54 soles por un balón de gas. En Camisea, en Echarate, en Cusco, pagan 55 soles por un balón de gas. Y aquí en Lima estamos bordeando los 40 soles por un balón de gas. Y lo otro es que el Perú, como dueño de sus recursos, según la ley estipula, el Estado garantiza justamente el poder administrarlos, ¿no? Porque son tus recursos, o sea, no los vas a regalar y no vas a dejar, digamos, sin un plan energético y en la pobreza a tu país. Claro, Alejandra, cuando hablamos sobre soberanía energética, hablabas en este caso sobre el petróleo. ¿Qué otros recursos también, digamos, engloba toda esta palabra? Claro, los recursos energéticos tenemos el petróleo y sus derivados, el gas y sus derivados, entre ellos el etano y el metano, que es justamente los dos ingredientes principales del gas natural que justamente está en el subsuelo, ¿no? En el subsuelo. Entonces, estos dos recursos principales es justamente lo que más abunda en nuestro territorio. Claro. Es lo que más tenemos en estos momentos. Vamos con el video. Sí, Alejandra nos ha traído un video, digamos, para explicarnos, ¿no? desde el colectivo, ¿no? ¿Qué están proponiendo? ¿Qué es lo que se está buscando? Adelante, Martín. Amigos, ¿nos apoyan con su firma para salvar Petroperú? ¿Salvarlo de qué? Mira, amigo, te explico. Sin energía no hay vida. Sin energía no se puede correr, no se puede trabajar, no podemos utilizar el celular, no podemos utilizar las vías de transporte público. Existe energía para la vida y también existe energía para el desarrollo nacional, lo que requiere definir cuáles son las fuentes de energía que disponemos. Además, en el Perú se utilizan 3 tipos de energía: los hidrocarburos, las energías generadas por el agua y los recursos renovables. El petróleo y el gas son los recursos no renovables que utilizamos con mayor frecuencia en nuestra vida diaria. Tenemos escasos recursos y son los que crean mayores derivados industriales. La mitad de las reservas mundiales de petróleo ya han sido consumidas, por lo que son consideradas productos estratégicos. Para alcanzar el desarrollo debemos combinar petróleo con gas, hidroeléctricas y energía renovable. ¿Y cuál es la función de Petroperú? Petroperú es nuestra empresa nacional del petróleo, pionera, líder y agente fundamental de la economía nacional, siendo una de las más importantes en América Latina, que desde 1969 viene asumiendo el reto constante de proveernos de combustible y energía a nivel nacional, llegando a lugares donde la empresa privada no llega. Pero el fujimorismo la privatizó
y la redujo a una simple refinería. Actualmente Petroperú no produce un barril de petróleo crudo, no participa en la masificación del gas natural, no procesa combustibles limpios de azufre, apenas tiene un grifo en Iquitos propio de los más de 3.150 existentes en todo el país. Y la principal refinería, Talara, es a la cual el gobierno le pone trabas a su modernización. Además de ello, importamos el 42% de combustible crudo de la peor calidad del mundo, manteniendo uno de los índices más altos de contaminación atmosférica, dañando los ecosistemas y nuestras vidas. Que se pretende negar a Petroperú la exploración, la producción y comercialización del petróleo. Estas tres etapas se denominan integración vertical. Esta integración la realizan todas las empresas estatales de todos los países que tienen petróleo, como Brasil, México, Ecuador, Colombia y Venezuela. Los quieren atar de manos con la no modernización de la refinería de Talara y la no devolución de sus lotes con petróleo probado. ¿Y en qué nos beneficiaría la modernización de la refinería de Talara? Desarrollaríamos una industria petroquímica que utilice el gas natural y el petróleo como materias primas para la obtención de productos. Bien, interesante. Bueno, el video muy interesante, entretenido y bastante conciso. También. Sí, tratamos de hacerlo en palabras simples, ¿no? Tratando justamente de concientizar a la población, especialmente a los jóvenes. Pregunta: ¿el Perú tiene un plan estratégico energético? Justamente mientras conversábamos, mencionaban el plan estratégico del año en el cual Alejandro Toledo no era presidente de la República. Es un plan que está obsoleto, es un plan que tiene muchos vacíos legales y ambientales, un plan que incluso ha sido criticado por el exministro de Energía y Minas, el exministro del Ambiente, Ricardo Gisek, ¿no? El Perú no cuenta con un plan estratégico en el cual se evidencie de forma clara la decisión política en temas energéticos. Y un ejemplo clarísimo de que no hay decisión política y que el tema va justamente sin cauce a la deriva porque el Estado no sabe qué hacer, justamente es el caso concreto de Petroperú, el caso concreto del gas de Camisea, el caso concreto del polo petroquímico del sur. O sea, son casos concretos en el cual el Estado no sabe qué hacer. ¿Por qué no sabe hacer? O sea, está el proyecto y está realizado, Camisea está realizado. Ya. Pero ¿cómo no entiendo que no sabe qué hacer en materia energética? No sabe qué hacer, porque si supiera qué hacer, en este momento la gente de Talara, la gente de Piura, la gente de Iquitos, la gente de Lima no saldría justamente a reclamar, y el propio sindicato de trabajadores no saldría a la calle a reclamar y pedir que no se privatice justamente una empresa estratégica, pero que no tiene estrategia. Y esa estrategia, ¿quiénes la van a dar? ¿O quiénes son los encargados justamente de poder guiar a una empresa, la primera empresa pionera del sector energético en el país? Es justamente a sus gobernantes. Pero el gobernante tiene que tener en claro justamente cuál va a ser la política para poder sacar adelante a una empresa que no solamente es competitiva a nivel nacional y que va a lugares donde el capital privado no va. Claro. ¿Por qué? Porque le genera gastos, le genera costos, le genera excedentes. Una empresa que, a pesar de todas las piedras en el camino que les han puesto, es competitiva a nivel internacional y está, digamos, en el top 10 de las empresas mundiales. Petroperú. Sí. Pero Petroperú, lo que tengo entendido es que tiene una refinería, todo, pero no abarca todo el contenido que explotamos. 20%, 30% es lo que Petroperú hace en el marco de la refinación. Pero también una refinación mala, porque muchos han indicado que hay más contaminación en los mismos productos que realiza que solventes. Claro, dentro de toda la etapa, digamos, del procesamiento del petróleo, lo cual los especialistas llaman integración vertical, que consiste desde el momento en que uno explota, sacas el petróleo, lo procesas y luego lo comercializas, lo vendes. Entonces, Petroperú no realiza integración vertical. No explora, no explota, no refina, porque nosotros importamos el combustible más contaminado de América Latina. Discúlpame, Alejandra,
yo estaba revisando hoy día la página web de Petroperú. Bueno, ellos mencionaban que exploraban, explotaban, comercializaban. Entonces, si no lo hacen es porque son autosuficientes, son insuficientes, perdón, no quieren hacerlo. Es que justamente entender el caso de que defender Petroperú no es defender a la empresa como el consorcio empresarial de Petroperú, no. Defender a Petroperú es defender justamente que esta empresa, justamente por ser estratégica, debe realizar la integración vertical como la realizan el 90% de las empresas estatales petroleras en el mundo. Ahora, el concepto de lo público y lo privado, entendido aquí en nuestro país, es totalmente errado, porque uno dice, la administración pública es mala, por ende tiene que pasar a manos del capital privado, y ese es el concepto fundamental por el cual atacan a Petroperú. Ahora, ¿quiénes, digamos, llevan o quiénes son cabeza de esta empresa? Hay un directorio, y en ese directorio es integrado por la ministra de Energía y Minas, el ministro de Economía y los gerentes, digamos, de la empresa, y por ende la representación de los trabajadores de Petroperú. Ahora, tenemos una ministra de Energía y Minas que es justamente puesta por el capital privado y que ella ha dicho todavía con voz en cuello de que Petroperú no va a participar en la explotación de sus lotes petroleros. Claro, digamos, está dando una preferencia a la empresa privada. Al capital privado. Claro, digamos que esto no es bueno porque, bueno, a mi entender, digamos, con el tiempo los recursos energéticos van a ser más escasos, ¿no? Si se privatiza eso, digamos, ante una necesidad del pueblo, digamos, va a ser más costoso conseguir todo eso. Ahora, bueno, vamos a recordar también que pueden hacer sus preguntas mediante la página web de la Casa de la Constitución. Hemos recibido una pregunta de Andrés Tuesta, de Chorrillos, en la cual me indica, ¿no? Pregunta que si el pueblo debe decidir qué y cómo manejar los recursos o no permitir inversiones extranjeras. ¿Qué se pretende con eso soberanía energética? Claro, una de las cosas que hay que entender es que dentro digamos, del mercado, uno no puede ser un país en el cual sea autárquico, ¿no? O sea, soy una isla, me aíslo del resto de la dinámica mundial y por ende yo soy autosuficiente, y como autosuficiente voy a producir solamente para mi país y no me interesa lo que pasa el resto. Yo creo que esa visión tampoco hay que tenerla. Lo que se pide es que sí se participe con capital privado, pero que no sea, digamos, el capital privado quien tenga todas las prerrogativas de ley. ¿Por qué cerrarle en las manos, digamos, a una empresa peruana que también está al mismo nivel para poder competir y sobre todo de poder administrar sus recursos? Entonces, ahí justamente, cuando mencionas eso, hay una ley actual, que es justamente la ley 30130. Y en esa ley, por esa ley se han despedido a directores generales de Petroperú, cuando se han opuesto a 2 artículos en el cual piden que el 49% de las acciones de Petroperú sean puestas en la Bolsa de Valores de Lima. O sea, el 49% capital privado. Exacto. Entonces, Humberto Campodónico, cuando era director de Petroperú, él pidió de que la participación mínima, al menos de capital público, mínima sea el 20%. Y lo despidieron. Cuando Germán Alarco era director también de Petroperú y propuso la misma fórmula, lo despidieron. Llegó un nuevo directorio ahora último y lo cambiaron. Entonces, yo pregunto, ¿no? ¿Eso a qué obedece? No es tampoco dejarle libre juego al mercado, la mano invisible, y el Estado está como observador, y si pasa algo, pues yo no me meto, no es el mercado. Yo creo que no es la fórmula idónea. Hay otras empresas que están inmiscuidas en la exploración de petróleo, aparte de Petroperú. Las privadas. Las privadas, el capital privado, sí. Tenemos capital mexicano, tenemos el principal capital japonés y el mercado europeo. Claro, o sea, yo me pongo en la posición de lo que hemos conversado ya un buen tiempo atrás, de que el Estado puede hacer empresa, pero limitándose a tipos de empresas. Por ejemplo, yo me meto a Huánuco, y en Huánuco no hay empresa petrolera. Entonces me meto, yo Estado me pongo ahí y hago empresa. Si bien ya viene otra empresa privada y también la analiza, yo me tengo que retirar de ahí, ¿no es así? Esa es la función del Estado, crear tipos o bloques de empresas. Lo que tú dices respecto a Petroperú, a mi parecer está un poco errado, porque Petroperú no podría
estar concesionando o haciendo trabajo minero, o trabajo petrolífero en hidrocarburos. No podría hacerlo, o sea, estaría trabajando mal el Estado en hacer eso. O sea, el Estado sí puede concesionarlos, pero no puede trabajarlos. O sea, pero yo creo que la idea va errada, más bien en el sentido de que Petroperú es la empresa de petróleos nacionales. O sea, a Petroperú no le vas a pedir que fabrique ropa porque no es su ramo, claro. Ni a Petroperú le vas a pedir que justamente vaya a explotar una mina porque no es su ramo, justamente. O sea, Petroperú tiene una función, es como Sedapal, su función es el agua. Es como las empresas estratégicas de electricidad, su función es la luz. Dentro de las facultades está exploración, explotación. Es una cadena, es una cadena. Pero a Petroperú le quiere recortar todas esas fases. Es como el cocinero. El cocinero, para darte el plato final, tiene que realizar varias etapas. Tiene que comprar la comida que va a pelar, la papa, tiene que cocinarla y luego te lo va a servir y te lo va a dar. Sin embargo, condicionas tú al cocinero a que te dé el plato servido, pero no le das dinero para que compre el mercado, no le das la cocina para que justamente te fríe el huevo, pero sin embargo sí le pides el plato servido y le pides un buen plato. Claro, lo mismo a Petroperú. Claro ejemplo, es toda una etapa. Se puede decir las empresas de hidrocarburos, ¿no? Como son en Rusia, no, hay una empresa Gazprom, creo es. Tenemos Petrobras en Chile. Ecopetrol en Colombia, Petrobras en Brasil. Tenemos ENAP en Chile, y Chile es un caso, digamos, peculiar, ¿no? Porque Chile no tiene petróleo. Chile, ¿qué hace? Nos compra a nosotros el petróleo, lo refina y nos lo vende a nosotros el mismo petróleo. O sea, nosotros pagamos porque se lo llevan a refinar y pagamos por consumir un petróleo que es nuestro, cuando nosotros estamos en toda la capacidad de poder refinar. Pero no tenemos la capacidad. Petroperú no tiene esa capacidad, tiene capacidad, como le dije al principio, tiene solamente 20% de su capacidad total para refinar el 100% de lo que producimos, ¿no? El petróleo. Esa capacidad, ¿quién se la quita? El Estado. No se la quitas tú, no se la quito yo, no se la quita el trabajador que está justamente llevando un balón de gas. Si el Petroperú quiere expandirse, tiene que ser una empresa privada o privados al Estado, a Petroperú, claro, para poder expandirla. Pero no niega que haya capital privado. En ningún momento he dicho que el capital privado no ingrese. No. Por supuesto que ingrese, pero que haya, digamos, una transparencia de participación en la cual no se diga de antemano, Petroperú no ingresa en ningún concurso público, solamente ingresa el privado. O sea, no le das opción ni siquiera a mirar por la ventana para ver si puede entrar. Claro, no hay que recortar facultades, ¿no? Yo creo que Petroperú tranquilamente pudiera competir con otra empresa. Y tampoco se puede llegar, digamos, que el mercado tiene que ser el único que planifica, ¿no? Yo, cuando referías al caso de Chile, por decir, en Chile Chile ha sido un modelo neoliberalista que ha sido impuesto, ¿no? Los chilenos dicen que han sido un conejillos de indias. Por decir, en Chile está privatizada el tema energético y el tema de aguas. El agua es una propiedad privada y los recursos energéticos, ¿quién lo maneja? Manejan unas empresas europeas, una empresa italiana. Entonces creo que la idea no es llegar a eso, claro, porque ante una necesidad de toda una colectividad, digamos, si privatizamos de repente los recursos que son de bien público, se va a llegar a una escasez en algún momento y no toda la población va a llegar a tener acceso a los recursos naturales. Claro, ahorita estamos atravesando, digamos, por una coyuntura en la cual el tema principal ahorita que está en ebullición, pues es el caso de Tía María, es innegable, ¿no? Pero dentro de toda la coyuntura hay varios temas. O sea, el tema laboral todavía continúa, el tema del aumento del salario mínimo continúa, el tema de las privatizaciones continúa, y esas son cosas que no se pueden ocultar y que si quedan fuera del debate o fuera de ello es justamente darle espalda, digamos, a una realidad en la cual todos estamos inmersos. Cuando yo viajaba a provincias, ellos pues lo viven más, porque por ende no podían comprar un balón de gas. ¿Qué hacían? Se iban al bosque, llevaban un poco de carbón, un poco de leña y cocinaban. O en la sierra, no pueden comprar un balón de gas, ni siquiera pueden comprarse un par de zapatos para el frío. Entonces, digamos, el apoyo era más consciente. Pero este es un tema nacional, este es un tema que no tiene bandera política, este es un tema que no tiene color, este es un tema que nos atañe a todos, y más aún pensando a largo plazo, no pensando a corto plazo, pensando justamente en la idea de tener un plan estratégico y ver qué se le va a dejar a las futuras generaciones. Creo yo que nosotros quizá en su momento vamos a ser padres, vamos a ser abuelos, y ellos van a sufrir justamente las malas decisiones que en este momento vaya a tomar el Estado quienes nos gobiernen. Entonces nosotros tenemos
en la capacidad y a la mano toda la información como para poder, digamos, saber sobre los temas, ¿no? Ahora, Alejandra, vamos a ir con las preguntas. Vamos a una pausa comercial y seguimos. Audio Jungle. Por Venezuela, pero por toda América Latina. Creo que hay valores superiores que la política tiene que recuperar. Y el presidente es tu servidor también. Que defendamos la democracia, que nos formemos en democracia. Audio Jungle. Audio Jungle. Continuamos con el programa y Gino nos escribe desde Lima y nos pregunta ¿por qué el Estado no puede explotar los propios recursos naturales? Yo creo que aquí, con el caso de Petroperú, en específico, es que es necesario fortalecer a tu empresa nacional. O sea, tienes que fortalecerla. ¿Y con qué la fortaleces? No le tienes que poner trabas legales, pues. O sea, juega limpio con tu empresa, que tu empresa participe, ¿no? Que compita, porque está en la capacidad de poder competir. Que compita en todos los procesos que justamente el negocio del petróleo implica, que es justamente la integración vertical. Tienes que fortalecer, tienes que capacitar a tus técnicos. Los técnicos peruanos capacitaron a los técnicos de Colombia que vinieron justamente aquí a Cálida a implantar las conexiones de gas domiciliario. O sea, técnicos peruanos que han formado a otros técnicos internacionales. Y que digan que no tiene capacidad, o sea, es una blasfemia, es una mentira. Segundo, tiene que modernizar justamente sus refinerías. Se ha lanzado el proyecto de modernización de la refinería de Talara, cuando Campodónico era director de Petroperú. ¿Qué pasó con ese proyecto? Lo que quieren es convertir a Petroperú y arrinconarla como si fuera una cafetera. O sea, dejar a Petroperú, el principal contribuyente del Estado, la principal empresa contribuyente del Estado, solamente confinarla a un rincón y que sea una cafetera.
y Petroperú puede dar más. Pero es un negocio en el cual justamente no se le está quitando, digamos, participación al capital privado, que participe el capital privado. Claro, aparte, pero constitucionalmente el Estado no puede ser el único acaparador. Las leyes que tenemos no lo permiten. Claro, constitucionalmente no se puede hacer. Ahora, Alejandra, para conocer un poco más de parte del colectivo, ¿no? ¿Ustedes quiénes son? ¿Qué buscan, ¿no? de parte del colectivo? Y una pregunta que por ahí me habían dicho, si reciben financiamiento de alguien. Bueno, el colectivo se llama Juventud por la Soberanía Energética. Yo lo formé desde el año 2009 cuando era estudiante de Sociología en San Marcos. Entonces, el colectivo es el único colectivo a nivel nacional que toca específicamente temas energéticos. No hay otro colectivo que toque estos temas, que debata, que los integrantes mismos discutan o manejen conceptos que quizás personas que pintan canas nada más lo manejan. Y menos aún que sean mujeres en el colectivo, ¿no? Ese colectivo no recibe financiamiento de nadie, en el sentido de que nos quieran vincular a algún político, a algún partido político. Eso es totalmente falso. Incluso eso lo podemos demostrar con nuestras actividades, en el sentido de que en el año 2009, cuando recién iniciamos, estuvimos un proceso de receso incluso, y nos hemos reactivado esta vez a raíz justamente de apoyar la iniciativa ciudadana del Sindicato de Trabajadores de Petroperú. Claro. Ahora, he estado también revisando la página de ustedes en el Facebook. Habían hecho una recolección de 60.000 firmas, ¿no? O sea, ¿qué estaban pidiendo con esta? ¿Cuál era el propósito de esta recolección de firmas? Claro, hay dos formas de proponer leyes en el país. Una la hace el Congreso mismo, claro, y la otra es la forma de la iniciativa ciudadana, que lo hace el ciudadano de a pie justamente, el ciudadano común y silvestre. Para que una iniciativa ciudadana se pueda presentar se necesitan 60.000 firmas. Nosotros hemos conseguido las 60.000 firmas que fueron presentadas justamente ya el mes pasado, pero esta recolección de firmas significa también justamente decirle al gobierno de Ollanta Humala: más de 60.000 peruanos te están pidiendo que no privatices Petroperú. O sea, nosotros tenemos la meta de que a más recolección de firmas, más apoyo, son más familias las que se suman justamente. Y según una última encuesta publicada en Diario La República, el 69% de peruanos está a favor de que no privaticen Petroperú. Y esta ha sido una chamba justamente de más de un año, que nos ha costado viajes, nos ha costado conversar con otros colectivos, claro, juveniles. Y eso implica pues un gasto. Eso implica un gasto físico, un gasto, digamos, tiempo, economía, en el sentido de que cargábamos nosotras, yo salí a las calles, un polo que decía no a la privatización de Petroperú, mi planillón y mis planillas, y ni siquiera hemos regalado ni un caramelo a la gente. Claro, como estamos viendo en imagen. Como pueden ver en la imagen. ¿Y quiénes se integran en el colectivo? En estos momentos estamos en 9 regiones del país. Lo integran chicos de universidades públicas como universidades privadas. Y nuestro trabajo ha dado frutos en el sentido de que un día nos llamó Diario La República y quisieron saber un poco más de nosotros, qué es lo que queríamos, qué es lo que pedíamos. Y nosotros lo único sencillo es que estamos trabajando esta vez con la iniciativa ciudadana para evitar que privaticen Petroperú y justamente pedir que esos 2 artículos de la ley 3130 sean quitados, en el sentido justamente que ponen a un lado a Petroperú, la condicionan como una cafetera y el 49% de las acciones de Petroperú son puestas en la bolsa de valores, ¿no? Hemos hecho trabajo en universidades, hemos hecho piquetes, hemos hecho un video que, digamos, nosotros mismos... Claro, discúlpame, he estado viendo ahí en las imágenes en las cuales aparecía la congresista Verónica Mendoza, el congresista Manuel Damner. Digamos, ¿qué participación tienen ellos dentro de esa iniciativa de parte del colectivo? Ellos apoyan a la iniciativa ciudadana, en el sentido de que se necesita pues fuerza en el Congreso, una voz que grite, o que se compre el pleito, digamos, para poder defender esta empresa estratégica. Y eso, digamos, quien se compre el pleito también va a tener que asumir los costos que eso implica. ¿Qué costos? Que la prensa, digamos, te cierre las puertas, como le pasa al congresista Dammer, ¿no? O sea, no te llama la prensa porque es un tema que no vende para ellos o es un tema que choca con sus intereses y por ende, pues tu tema no lo saco, ¿no? Ya. O sea, una pregunta, disculpa cortarte, creo que es David George, de Lima.
En la provincia de Leoncio Prado existen pozos y a futuro lo van a explotar. ¿Cómo exigimos a la empresa que refina el petróleo? Así indica Marlene. Leoncio Prado en Tingo María. Claro, es que ahí el tema es entender de que ahorita Petroperú está atada de manos. O sea, nosotros estamos luchando contra el tiempo para que de una vez ya el gobierno diga, o sea, no se privatiza, Petroperú puede hacer estas actividades. Si bien es cierto, la pregunta es cómo explotar, ¿no? Cómo refinar. Petroperú no refina, o sea, es falso, no refina. Entender que la página de Petroperú, quienes manejan la página, digamos, nunca en la vida van a decir, o sea, Petroperú no refina, Petroperú no tiene un grifo, Petroperú te va a cobrar más caro, Petroperú va a hacer eso, o sea, nunca en la vida van a decir eso. Es por eso que nosotros tratamos de sacar, por los medios que tengamos, información justamente coherente, información verdadera, para poder justamente concientizar a la población y que sepa un poquito más de lo que tiene debajo de sus pies inclusive, ¿no? Sí, bueno, estamos llegando al final de la entrevista. Es bastante amplio conversar sobre este tema, así yo creo que está ligado el tema de las ciudades autosostenibles, ¿no? O las comunidades autosostenibles, que de acá de repente, si nos proyectamos al 2050, va a ser un tema frecuente. De repente, si se privatiza totalmente los recursos energéticos, vamos a depender de las empresas privadas si nos quieran otorgar a precios cómodos, digamos, luz, electricidad, todo lo que con respecto a energía. Bien, Alejandra, para terminar, algo que nos quieras comentar referente al colectivo. Sí, justamente el día sábado 30 de mayo vamos a tener un encuentro de la Juventud por la Soberanía Energética, en el cual también hemos invitado a diversos especialistas que manejan el tema. Va a ser desde las 9:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, están cordialmente invitados. E invitar a la gente que nos siga apoyando con su firma, ¿no? Es una firma no para la empresa, es una firma en realidad para los destinos del futuro. ¿Dónde pueden ir a firmar? Estamos nosotros saliendo en Plaza San Martín, salimos a las calles, estamos, digamos, en Piura también recolectando, y aquí en Lima básicamente Plaza San Martín. Salimos en horas de 2 de la tarde hasta las 5 a recolectar. Te dejo esta información, este librito. Aquí tienes toda la información, toda la información del tema. Tienes toda la información del tema. Se los dejo a ustedes, no hay problema. Muchas gracias. Y lo otro es nada más que vamos a seguir nosotros con el trabajo, ¿no? A nivel juvenil, abriendo la plataforma de que más chicos se puedan sumar. Nos alegra a nosotros que chicos nos escriben para poder sumarse, ¿no? Al tema de soberanía energética, y que ellos desde sus espacios sepan también cómo manejar el tema, entender esos procesos que, si bien es cierto, son complejos, son densos, pero está en nuestras manos justamente hacerlo, ¿no? Y firmar, seguir apoyando con las firmas. Bueno, felicitarlos, ¿no? por la buena iniciativa. Nosotros como organizaciones juveniles también apoyamos esta buena causa y seguir adelante, ¿no? Porque yo creo que el Estado puede ser, si se trabaja bien, eficientemente, nos olvidamos de la corrupción y todo eso, se espera que no se llegue a todo eso, ¿no? Muy bien, gracias Alejandra. No, gracias a ustedes, gracias por estar acá. En el siguiente bloque vamos a tener a dos invitados. Sí, el profesor Raúl Villanueva y el doctor Herrera, que hablaremos sobre música histórica, música en el Perú. Vamos a una pequeña pausa comercial. Audio Jungle.
Venezuela, pero por toda América Latina. Creo que hay valores superiores que la política tiene que recuperar. Y el presidente es tu servidor también. Que defendamos la democracia, que nos formemos en democracia. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Por Venezuela, pero por toda América Latina. Creo que hay valores superiores que la política tiene que recuperar. Y el presidente es tu servidor también. Que defendamos la democracia, que nos formemos en democracia. Buenas noches. Un pequeño ruido por ahí. Debe ser Martín por ahí. Buenas noches. Ahora nos toca tratar el tema de música en el Perú. Con nosotros nos acompañan los grandes profesores, grandes maestros de la Escuela Nacional de Folclore José Margarigueras. Con ustedes el profesor y maestro Raúl Villanueva y el señor maestro Herrera Alfaro, Jorge Herrera Alfaro. Buenas noches, maestros. Muy buenas noches, José Alberto. Buenas noches, Ludwig. Coméntenos, maestros, ¿qué es lo que se realiza en esta escuela? ¿Qué es la escuela? ¿Cómo se forja esta escuela? Sí, por favor. A ver, buenas noches, José Alberto y Ludwig, ¿no? Entonces, bueno, la escuela tiene una trayectoria amplia dentro de nuestro país, la Escuela Nacional Superior de Folclore, porque antes tuvo otras nominaciones, pero ya a partir del año 89, aproximadamente 1989, tuvo ya la nominación de Escuela Nacional Superior de Folclore.
Luego pasó todo un trayecto y ya en la década pasada, donde ya se afianzó lo que es la nominación, al igual que todas las escuelas, como Escuela Nacional Superior, pero con rango universitario. ¿No? Es decir, de que los estudiantes que postulan, hay en realidad dos programas académicos. El programa académico de educación artística, que hay la especialidad de danza y música, y el programa académico de artista profesional, donde se preparan como gestores culturales, como artistas profesionales, ¿no? Y el rango universitario, que después de 5 años, después de la consabida monografía que se plantea para que tengan el grado de bachiller, y posteriormente, después de sustentar su tesis, salen como licenciados, en el caso de educación artística como docentes en educación artística, y en el caso de artistas profesionales como profesionales del arte, artistas, ¿no? Claro, eso es lo que me ha llamado bastante la atención. Yo he podido revisar la página web de la Escuela Superior José María Arguedas. Sinceramente, yo no conocía de que en las danzas, ¿no? Se trataba como una universidad, se hacía un estudio de 5 años y había el grado de bachiller. Sinceramente no conocía, me parece algo bastante novedoso, y veo que hay bastante acogida. Sí, tiene que ver un poco con lo que es un enfoque de lo que vendría a ser la folclorología, el folclor como disciplina, que para algunos especialistas, sea Ángeles Caballero, César Ángeles Caballero u otros especialistas, plantean de que en realidad el folclor, como hecho cultural, como manifestación colectiva, podría ser estudiado, podría ser sistematizado, ¿no? Para poderle dar algunas proyecciones, ¿no? Ángeles Caballero plantea 4 proyecciones, donde entre las que están una proyección educativa y una proyección estética, ¿no? Entonces, y incluye ahí la proyección política, la proyección también educativa, estética, claro, cultural, social, ¿no? Entonces, dentro de ello, entonces, la escuela trata ya el hecho cultural desde un enfoque disciplinario, y después de haberlo estudiado, se le da una proyección, en el caso de los educadores, una proyección educativa, donde se encontraría... ¿Cualquier persona puede ingresar, o hay una especie de examen de grado? Hay un... Para postular, en realidad, todo estudiante que haya terminado su secundaria puede postular igual que una universidad. Postulan y llegan después del examen consabido, ¿no? 2 exámenes, uno de conocimientos y otro de aptitud artística, ¿no? Entonces, en el caso de danza, demostrar la habilidad... ¿Conoces de baile? Ajá, claro, y por supuesto, ¿no? Que tenga esos dotes artísticos, rítmicos. En el caso de los músicos, escogen, hay una serie de instrumentos musicales bajo los cuales se puede postular, sea de cordófonos, aerófonos. ¿Necesariamente hay que tener oído musical, lo que dicen los músicos? Para postular, necesariamente uno debería entrar ya, se entiende que tocando, ¿no? Tocando en el caso de música, y porque definitivamente tienen que llevar otras asignaturas ya dentro de la currícula, donde está, por ejemplo, audio perceptivo, teoría de lectura musical, notación, ¿no? Entonces, es necesariamente obligatorio, ¿no? De que una persona tenga esas cualidades, ¿no? Para lo cual es seleccionado a través de los exámenes, ¿no? Sí. Profesor Jorge Herrera, discúlpeme, como escuela de folclore que son, ¿ustedes sienten que tienen que de repente la municipalidad o algunas instituciones les brindan los espacios suficientes en los cuales ustedes puedan, digamos, que sus alumnos puedan desarrollarse? Se diría, a Dios gracias, no lo sé, pero o sí son cosas de la gestión. En la gestión actual ya se tiene ya un convenio con el gobierno central, cosa que no pasaba años atrás, y evidentemente la escuela es el único bastión en donde nosotros podemos quizás hablar con un poquito más de propiedad acerca de nuestros valores culturales, nuestro bueno, nuestras manifestaciones. Es el único bastión que ahora queda. Claro, entonces, no hay en otro lugar del país
una escuela nacional. Hay institutos, hay no sé, en el Parque de la Exposición, talleres, pero no hay una escuela donde forme como músico. Exacto, ese es el asunto. Por eso digo, es la única escuela en donde estamos pretendiendo rescatar todo lo nacional en lo puro, en lo prístino, tratar de seguir manteniendo aquello que nos han dejado todavía. Por supuesto, buscar eso y tratar de que eso se mantenga y que no se distorsione y que no se entregue pues una idea falsa, un espectáculo falso al público de hoy. En este público de hoy la cosa está bastante cambiada. Hay, como le comentaba el maestro Raúl, hay diferentes tipos de huaynos. Evidentemente el Perú es una mixtura de todo. Y cada uno tiene su característica particular. Y si usted sube a la Puna, mi querido José Alberto, el asunto es de que cada mundo, cada chiquito, cada pueblito chico tiene lo suyo, lo propio. Totalmente, por supuesto, ligado elementalmente antes de ahora a la iglesia y a las fiestas religiosas. Cada uno de ellos con diferente manifestación cultural y diferentes formas de expresarse. O sea, en eso, en el ande nuestro, pues hay una riqueza infinita, mucha riqueza. Que no la tiene. No la tiene, pues evidentemente. Y eso es algo que hay que, digamos, sobrevalorar, ¿no? Y aparte, digamos, mantenerlo, porque no vaya a ser que también, o sea, así como está pasando con las danzas, también pase con el idioma, con el quechua, con el aymara, con los dialectos, que se vaya perdiendo. Entonces, nos parece, yo creo que una muy buena estrategia el tema de que está fomentando la escuela. Justamente en eso estamos de acuerdo. Eso es, como lo repito, ¿no? La escuela es lo único en lo que nosotros podemos ya llevar esos trabajos y decir, bueno, el Perú es ¿no? Y ahora actualmente, ¿a qué es lo que ustedes... Bueno, yo conozco de usted que estuvo en una agrupación hace... Bueno, ya usted sabe que yo he tenido desde... Cuando yo estudiaba el cuarto de secundaria llegó un profesor a enseñarnos música, pero para esa época yo ya tocaba en la estudiantina. Y como en mi chiquititud estuve en un seminario de religiosos, claro, castellano, sí, ya había aprendido un poco la base del acordeón bendito, y que en mi sitio, donde estuve, en la capital de provincia, era pues una tremenda novedad. Y todavía cosas del destino, en el colegio a donde fui a parar, había un acordeoncito. Entonces eso fue el boom de ese momento, y a partir de ahí comencé a caminar en el mundo de la música, y en 1970 pues ya llegamos a una sala de grabaciones sin querer. ¿Tu qué grupo? Sin querer, fue justamente con el que vino a enseñarnos música, a don Heredia. Hicimos el primer grupo de Los Puquiales. Los Puquiales. En 1970 sacamos un primer simple, Sibarcito y Arpacha, ¿no? Dimos una propuesta musical que fue muy bien acogida, tal es así que el grupo hasta hoy todavía se le escucha. Evidentemente ya han cambiado músicos, el vocalista que era don Heredia ya partió, ya le mandaron la tarjeta, ya se fue. ¿Su hermano? No, mi hermano sí está, pues el acordeonista con él, nosotros los dos somos. El vocalista es el que se fue. Profesor Raúl Villanueva, quería preguntarle, como espacio juvenil también, ¿no? ¿Cómo ve la participación de los jóvenes dentro de la escuela? Bueno, en la actualidad hay una cantidad inmensa de jóvenes que se interesan por el folclore, ¿no? Y gracias a que dentro de las instituciones educativas ahora ya hay una proximidad bastante amplia, ¿no? de que los estudiantes puedan hacer danza, hacer música, ¿no? Y estudiantes que han egresado que también ya enseñan en estas instituciones tanto estatales como particulares, ¿no? Que han motivado, y muchas veces vemos a estudiantes nuestros que han sido de los colegios que ahora ya están estudiando o que ya son profesionales, ¿no? Que ya han egresado y que nos encontramos muchas veces en el camino, ¿no? Maestros, una pregunta de Vilma del Callao. Señala, ¿se puede estudiar música y danza al mismo tiempo o por separado? A ver, en primer lugar se postula sea para danza. Uno puede postular para danza y tiene que concluir su carrera, pero a la vez dentro de la currícula de danza hay también la posibilidad de aprender algunos instrumentos musicales, hay laboratorios. Instrumento complementario, ¿no? Claro, instrumento complementario, ¿no? Y para los cantantes. Claro,
Hay laboratorios también artísticos dentro de la escuela, donde son ya extracurriculares que los estudiantes pueden inscribirse libremente. Y a la vez también el que desea puede llevar cursos de extensión, ¿no? Que se dan los días sábados y algunos días en la tarde. Quiero entender un poco mejor a lo que dice la pregunta de Vilma. Es, si yo soy músico, a la vez puedo, es un complemento, para cambiar tu pregunta, Vilma, ¿puedo estudiar música y a la vez puedo estudiar danza? ¿Es un complemento o me cortaría la hilación, o sería algo bueno, ¿no? Para mí, para que soy músico? No sé. Sí, tenemos que ubicar primero, en la escuela, dentro de la carrera de docente, el docente tiene que entender de que cuando termine su carrera, no va a ser contratado como un profesor de música ni profesor de danza, sino como profesor de educación artística. Y como tal, la tendencia educativa de la escuela es desarrollar el tipo de arte integral, ¿no? Entonces, la profesión es la columna vertebral y ahí se integra lo que es las artes plásticas, la música, la danza, ¿no? Y por ello mismo es que los estudiantes llevan algunos instrumentos complementarios, y lógicamente que ya el que está egresando se ve la necesidad de tener que aprender algo más de lo que ya maneja específicamente, que es su profesión, su especialidad, ¿no? Entonces lo importante es manejar su especialidad y luego complementar, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, algunos empezamos con un instrumento musical y por la misma necesidad hemos tenido que ir aprendiendo diversos instrumentos musicales, ¿no? Y nos ha valido para poder parar diferentes formatos musicales, incluidos bandas, ¿no? Ahora ustedes como Escuela Nacional, ¿ustedes tienen un grupo, digamos, conformado de danza, un grupo de música? Hay el Conjunto Nacional de Folclore, que está a cargo de la Escuela Nacional de Folclore, que tiene un elenco de música y danza y que ha viajado incluso fuera del país, está vigente, y a la vez tiene también el ensamble de música tradicional, que hace una serie de espectáculos didácticos, incluso un magnífico director, el profesor Wilfredo Tarazona, está a cargo de la dirección de esta instancia artística. Y también bueno, hay otros grupos, ¿no? que ya de estudiantes que conforman estudiantinas, de los laboratorios que muchas veces se pueden presentar en forma bajo alguna invitación, ¿no? Por supuesto. Ya basándose ya a lo que es la música previamente, instrumentos. ¿Qué instrumentos particulares tiene el Perú? Bueno, la escuela tiene, el Perú tiene diversidad en la actualidad de instrumentos, ¿no? Los llamados aerófonos, idiófonos, cordófonos, membranófonos. Hay variedad de instrumentos. Los membranófonos son todos aquellos instrumentos que tienen una membrana o parche y que membranófonos. ¿Has escuchado Ya. Bueno, ya sería otra cosa. ¿Cómo se la emoción eso, ahí. Ya. Entonces, y todos estos instrumentos de parche o membrana son los membranófonos, ¿no? Entonces, los cordófonos, por supuesto, de cuerda, idiófonos, los que producen sonidos propios de la constitución de la que están hechas, ¿no? Si es de madera, suena madera, si es de metal, suena metal, ¿no? Entonces, y bueno, los aerófonos, los de viento, que hay variedades. Pero ¿no? el Perú, y del Perú, bueno, en la actualidad hay instrumentos tradicionales en diversos grupos, mucho más tradicionales hay. Mucho más tradicionales, hay los lohuacus, hay fucus, una serie de trompetas, ¿no? que claro, en la escuela, por ejemplo, en los que llevan música, los que hacen música tienen un taller de instrumentos tradicionales, y ahí aparte del instrumento principal que lo llevan durante toda su carrera, llevan una práctica grupal donde en un ciclo aprenden un formato musical tradicional, hasta llegar incluso a llevar bandas, orquestas en cada ciclo, ¿no? Que es parte del complemento de la formación docente, para que el estudiante tenga un abanico de posibilidades para poder aplicarlo en las instituciones educativas donde futuramente trabaje, ¿no? Sin duda hay bastante que aprender. Pero bueno, nos gustaría también, ya digamos, para ya estar terminando con esta entrevista, que nuevamente digo que ha sido breve. Ahora sí entiendo, ¿no? Porque el tiempo en televisión. Última pregunta la mía, respecto al
si también en la Escuela Nacional enseñan quechua, no sé. Hay un centro de idiomas y en la misma carrera, tanto de artista como en docencia, se hace 2 ciclos. De quechua. De quechua, pero yo lamento mucho, en 2006 trabajé en la escuela y todavía teníamos 4 ciclos de quechua. Y es de repente falta de visión de quienes han estado en ese momento, haber reducido aún más el espacio del quechua cuando lo que se debió de haber hecho era incrementarlo. Claro, y la necesidad de ahora es que nuestra primera lengua, nuestra primera lengua, y segunda es el castellano. Justamente Velasco claro, aunque para muchos sea ingrato recordarlo, a Velasco él fue el que reconoció el idioma en el 70, ¿no es cierto? Entonces a partir de ahí poco o nada se hizo. Ahora último algo se escucha, hasta comerciales en quechua ya están saliendo. ¿Cuándo de repente veremos un partido narrado en quechua, no? Un partido de fútbol que Cristal, que esté jugando contra la U, narrado en quechua. Como conversamos en una oportunidad con don Jorge, que en vez de decir Facebook, Uyajelja, claro. Face es cara, ¿no? Y book, libro, ¿no? Entonces, Uyajelja es el libro, ¿no? Entonces, Uyajelja, Facebook. O sea, en vez de decir, pásame tu Uyajelja, ¿no? Pásame el Uyajelja. Chaya piña, ¿no es cierto? En eso nomás sea, Chaya piña, Arimanacoso, ¿no? Por inbox. Por ese mismo trabajemos, pagamos, ¿no es cierto? O sea, es interesante la cultura relacionada con la música. Interesante que esta Escuela Nacional de Folclore difunda lo nuestro, lo autóctono, porque ahorita tenemos, para mí, cantantes nacionales que cantan cualquier cosa y componen cualquier cosa y que ya, bueno, tienen su... Claro, entre ellos hay que saber ya ver a quién ves, porque tú sabes que hoy por hoy dice que la defecio es el medio de hacer hoy por hoy un poco de dinero, y creo que parte de eso se está vendiendo en ciertos espacios. Claro, defender lo nuestro, conservar lo nuestro, por supuesto, promocionar lo nuestro. Es que lo nuestro tiene tradición, tiene historia, tiene escuchando una cosa One en el alma. Direction, que Justin Bieber, que sí, yo particularmente tuve la oportunidad de trabajar por algunos años en una institución también que era una ONG y que albergaba a niños sacados de lugares de alto riesgo y niños abandonados, que estaba en la zona de Sayán. Y esos niños que vivían en el lugar, bueno, recibían la parte artística, hasta ahora lo siguen recibiendo, solamente que yo no estoy ahí, pero venían personas, sus padrinos, que le llamaban así, que venían de Francia, de Alemania, de Bélgica, venían de Estados Unidos, y cuando ellos llegaban acá, siendo jóvenes, se interesaban demasiado en querer aprender lo tradicional, querían aprender a estar con su charango, con su zampoña, con sus guitarras. Y muchas veces conversamos con los mismos profesores, decíamos cómo estos jóvenes de afuera admiran tanto lo nuestro y sin embargo muchos jóvenes de acá se avergüenzan de lo nuestro, ¿no? Y la frase de nuestro hermano mayor, José María Arguedas, dentro de la escuela, ¿no? Que decía de que si lamentablemente estamos dominados económicamente, sin embargo culturalmente tenemos para dominar al mundo, porque nuestra variedad artística, musical, cultural es amplísima, ¿no? Algo que no es muy difundido en nuestro país. Muchas veces decimos y no somos conscientes también de que no solamente hay una nación, ¿no? Somos un país pluricultural, multinacional, hay un promedio de 54 naciones en nuestro país. Multilingüe. ¿No? Entonces, y cada uno con su propia cultura, con su propia lengua, con sus propias expresiones culturales, y por lo tanto, entonces la frase o la palabra, la cita de Arguedas es vigente, ¿no? De que culturalmente somos toda una potencia, ¿no? Que lamentablemente todavía no se toma en cuenta. No entendemos por qué no se toma en cuenta, ¿no? Sí. Bueno. Bien, ya para terminar, ¿nos puede decir dónde está ubicado el local de la escuela? Y si tiene ahorita un número en la cual pueda mencionarlo. El Jirón Ica 143 está en el centro de Lima, entre el Jirón de la Unión y el Jirón Ica, ¿no? A media cuadra del Jirón Ica. No tengo en este momento los números telefónicos, pero, claro, pero se puede notar a través de la página de internet se encuentra. Incluso, ¿cómo se dice Facebook, perdón? Uyajelja. En la Uyajelja pueden encontrarlos también. Bueno, es todo. Bueno, y también agradecer a los maestros con los cuales desde el 2009 se formó esta estudiantina en la UAP con el maestro Raúl Villanueva, el maestro Herrera, que aprendió un montón de lo que es
La verdad, sí, aprendí cuyaguas, canciones que yo no conocía. Y eso es lo que tampoco conocía, tía. No conocía ningún tipo de ese tipo de canciones autóctonas de cada parte De cada del región. Perú, de cada región. Bueno, con eso aprendí eso y aprendí muchas cosas más, ¿no? Mandolina. Wow, es una muy grata experiencia haber estado con estos grandes maestros desde el 2009 hasta el 2012 habrá sido, que fueron maestros y profesores de la estudiantina UAP. El Perú es muy rico en cultura, allá lo queremos conservar. Muchas gracias, Raúl Villanueva, Jorge Herrera, muy agradecidos de parte del Foro Democrático Juvenil. Las gracias más bien a ustedes por darnos un espacio, porque se sabe que esto es caro y muy poco se brinda. Cuando quieran, a mí cuando tengan un evento o un tipo de presentaciones, nos hacen llegar, lo pasamos y bienvenido, porque la cultura es arte y hay que llevarlo a cabo, ¿no? Sí, ya hay que comprometerlos también a que la próxima no vengan y de repente toquen algo, ¿no? Claro. Para conocer un poco más. Ya el compromiso La está. tenemos, estuve tratando de llamar, discúlpenme amigos, a Cindy para decir a Monroy. Para que cante. Sí, no me hice caso, pero Sí, ¿no? Y después otros más que estuvieron en la parte del canto, ¿no? Claro. Que dentro de la estudiantina de las peruanas, ¿no? Que fue una gran experiencia, así como comenta José Alberto. Sí. Bueno, Muchas gracias. Gracias también. Gracias. Bien, José, estamos llegando al final. ¿Algo que quieras decir al público que nos sigue? Bueno, esperarlos el próximo lunes con nuevos lunes con los programas de Zuli, Jonathan Condeso y ¿quién más me falta mencionar? Y José Luis. Y José Luis, con nuevos programas, nuevos invitados, y nosotros hasta el próximo jueves con puertas abiertas. Claro. Jueves 8 de la noche, siempre estamos en vivo, sí. No es un programa grabado. Somos el Foro Democrático Juvenil. Ustedes pueden acercarse cualquier día de la semana, de preferencia los lunes, que es cuando nos reunimos. Que tenemos eventos, todos los lunes exponemos parte de las constituciones, lo planteamos y lo tratamos de interpretar a lo que nosotros conocemos. Porque somos uno más de ustedes, también estamos aprendiendo acá. Buenas noches, somos el programa Puertas Abiertas. Estamos hasta el próximo jueves. Gracias. Audio Jungle.